Pues muy buenos días, gracias por recibirnos. Hoy estamos así como que de manteles largos porque estamos con la doctora Tania. La doctora Tania trae pues muchos cambios de vida a muchas familias que tuvieron el reto de tener hijos con hipoxia en su mayoría y historias sorprendentes. Yo con Carlos, mi hijo, fui ya cuando estaba muy grande, ya tenía 7 años. Los cambios de la medicina o de la cámara hiperbárica no fueron tan notorios, pero sí ayudó muchísimo a su sistema inmunológico y a estar más alerta. Y yo además pienso que la cámara hiperbárica lo ayudó mucho a no deteriorarse a pesar de tener muchísimos estatus epilépticos. Por eso, bueno, ustedes conocen a Carlos y es así. Pero bueno, hablemos con la doctora Tania, que es la especialista en cámara hiperbárica. Cuéntenos de usted, ¿cuántos años tiene de neuropediatra? A ver, buenas tardes. Primero que todo, pues gracias a Dios, ¿no?, por habernos dado la sabiduría o la inteligencia para poder afrontar estos casos. Llevamos de médico 38 años. Soy pediatra como especialidad básica y neuropediatra hace más de 20 y tantos años. Además médico hiperbarista también, profesora de pediatría y investigadora auxiliar. O sea que ya llevamos bastante tiempo de trabajo ininterrumpido. Y pues bueno, siempre en pos y en bien de los niños. Realmente me gustan mucho los niños, me gusta mucho mi trabajo y pues aquí estamos aquí en México hace 10 años y nos ha gustado mucho estar aquí y de hecho estuvimos 2 años fuera en Estados Unidos y nos regresamos, México nos llama y nos sentimos muy bien. Sí. Ahora cuéntenos qué es la cámara hiperbárica. A mí me sorprende que en Cuba, en el CIREN de Cuba, que es la vanguardia, el centro de vanguardia en rehabilitación neurológica, la tienen como algo básico, la cámara hiperbárica. Así igual como en Tailandia, a los que les hacen trasplante de células madres, también es un básico el pasar a la cámara hiperbárica. O sea, la medicina hiperbárica es un poco antigua, realmente empieza hace más de 300 años, del siglo XVII. Distintos médicos de distintos países empezaron primero a tratar pacientes presurizando aire, o sea, aire solo a alta presión, y pues fueron surgiendo distintas cosas, distintas ideas. Ya después en el año 1800 y tantos descubren el oxígeno como tal aislado, y entonces muchos médicos empiezan a tratar de investigar o someter, pero eran estudios empíricos, eran cámaras de madera, o sea, era una cosa muy rústica y muchas veces se cogía como anecdótica, ¿no? Ya en la década de los 60, podríamos decir 62, la NASA de Estados Unidos empieza a meterse, o sea, a entrarle de lleno al uso del oxígeno en los tratamientos de los buzos, de las enfermedades disbáricas y de los pilotos. Y a raíz de que la NASA se empieza a introducir estudios en cuanto a eso, pues empiezan a surgir diferentes aplicaciones clínicas. O sea, las aplicaciones clínicas de la medicina hiperbárica realmente tendrán 30 y tantos años. O sea, para la medicina es joven. Los primeros países fueron, pues muchos, Estados Unidos, los países de Europa, España ocupa un lugar muy importante, Canadá, Japón, Tokio, Turquía, la India. En Latinoamérica, Cuba y México son los que van adelante. De entrada en Cuba se introdujo en 1980 y tanto. Ya empezaron a ver con el doctor Rafael Castellanos al frente y se hizo el primer grupo nacional. Y realmente ya después se hizo la Asociación Médica de Medicina Hiperbárica y Subacuática. En Estados Unidos fue la primera, después en Europa y después en distintos países. Y entonces ellos han normado los diagnósticos donde es imprescindible el tratamiento. Ejemplo de eso es la intoxicación por monóxido de carbono, la enfermedad de descompresión de los buzos, la gangrena gaseosa de los diabéticos, las infecciones de partes blandas. O sea, ya empezaron a haber muchas aplicaciones clínicas basadas en eso. Y se empezó a usar, por ejemplo, en Cuba en el año
84, 86 en el CIMEC donde usted nombraba. Y bueno, se empezó a usar en pacientes adultos y niños escolares ya grandes. O sea, ya a raíz de eso empiezan otros estudios en Estados Unidos y en Cuba con recién nacidos en las primeras horas de vida que habían tenido hipoxia al nacer. Entonces, pues ya por ahí han surgido muchas líneas de investigación y hay muchos países en el mundo y hay muchas cámaras en el mundo. De hecho, en América Latina el país que más cámaras tiene es México. Wow. En segundo es Cuba. Cuba va un poco más adelante porque, como usted dice, pues sí estamos más. Pero bueno, ya usarla en niños, como me tocó a mí hacerlo, pues sí empecé en el año 94. Que me decía qué cosa es la medicina hiperbárica. No es una medicina alternativa como mucha gente le dice, es una medicina de ambientes especiales, o sea, donde el paciente es sometido a un régimen donde respira una atmósfera 100% oxígeno a una presión más alta que la presión atmosférica normal, o sea, recibe una concentración que normalmente uno respira un 21% en el aire normal. Cuando el paciente es sometido a esos equipos se sube a 100%, o sea, de 21 subimos a 100 y de una presión de una atmósfera absoluta que es a nivel del mar subimos a 2, 2,5 y hasta 3 en las gangrenas gaseosas, por ejemplo, o gérmenes anaerobios, que no se van con ningún antibiótico, se van con eso. ¿Y qué hace esta oxigenación hiperbárica en el organismo? A ver, el oxígeno normalmente entra al organismo y se une con la hemoglobina, o sea, con el grupo N, y es transportado únicamente por el grupo N. Eso es en condiciones normales. Ahora, en condiciones de hiperbárica, o sea, de un ambiente alto en oxígeno y alto en presión, hace que el oxígeno se disuelva en el plasma. No ya necesita una molécula de hemoglobina para que lo transporte. El oxígeno se disuelve en el plasma 22 veces más que normalmente. Y entonces llega con los fluidos a esa alta presión al lugar más ínfimo del organismo que esté enfermo. O sea, además tiene la propiedad de producir vasoconstricción en los tejidos sanos para favorecer el tejido dañado. Y esa vasoconstricción no afecta al tejido sano. Como le dicen, por ejemplo, en Cuba creo que le llamaron efecto Robin Hood, le quito el oxígeno a las zonas sanas sin dañarlas para ayudar a los tejidos pobres. Por eso le dicen efecto Robin Hood. Entonces tiene entre tantas funciones, primero que esa presión atmosférica aumentada, todo está basado en principios de las leyes físicas de los gases. Entonces hace que ese oxígeno se disuelva 22 veces más que normal. Y no tiene que necesariamente ir unido a la hemoglobina. O sea, incluso hubo experimentos de cerdos, cuando empezó todo esto en el año 60 y pico, de que cogieron cerdos y le quitaron toda la sangre, o sea, los glóbulos rojos, y le dejaron plasma solo. Por supuesto se iban a morir, pero con plasma solo estuvieron metidos en unas cámaras hiperbáricas a 3 atmósferas y esos cerdos pueden vivir indefinidamente porque el oxígeno se transporta, se disuelve en el plasma. Ahora, si tú los sacabas de esos, con plasma solo se morían. Al sacarlo del medio hiperbárico tenías que poner transfusiones de sangre con hemoglobina para poder vivir. O sea que a raíz de eso pues se escribió un libro, del primero que habló de todas estas cosas, de Borema, donde dice que la vida sin sangre, o sea que es posible vivir sin sangre, sí. Incluso con plasma, sin un glóbulo rojo, pero sometido a una atmósfera de oxígeno hiperbárico a 3, puede vivir indefinidamente. Okay. Ahora, en el caso de los niños, bueno, nuestra comunidad tiene niños con epilepsia refractaria, muchos por secuelas de hipoxia, otros porque no se desconoce la causa. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuáles son los beneficios? Entonces, mira, la indicación fundamental de la oxigenoterapia hiperbárica es en cualquier estado donde la hipoxia, o sea, la disminución o ausencia de oxígeno, haya estado presente, bien como causa o bien como consecuencia. Como causa, por ejemplo, tenemos los niños que sufren asfixia al nacer, los prematuros, los niños con crecimiento intrauterino retardado, o sea, que ya vienen con un déficit de oxígeno, es indicado. Incluso en Cuba se le hace a los recién nacidos en la primera hora.
y evitamos todos estos daños que después tenemos. Sí. Y lo otro que hace en el cerebro, pues reactiva neuronas ociosas. O sea, está demostrado, uno de mis maestros que ya falleció, o sea, nunca tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, o dos de mis principales maestros cuando yo empecé en esto en el año 94, fue el doctor Neubauer de Boca de Ratón de Estados Unidos. Él fue el primero que hizo estudios con pacientes comatosos o que habían tenido una encefalopatía hipóxica. Sí. Y demostró que el viejo paradigma de la neurología que decía lo que se muere pues ya se murió y se perdió, ese paradigma desde el año 92 pues ya muy hace 10 años o más o menos se ha cambiado. O sea, ¿se puede recuperar el cerebro? Sí. ¿Se puede regenerar? Sí. ¿Se puede restaurar? Sí. Ese paradigma que existió en el año 90 y tanto ya fue abajo. Todavía se encuentra a lo mejor a muchos medios que le dicen, no, pues si ya tiene atrofia, ya eso no se va a... No. Solo Dios sabe. Así es. Bueno, en este camino lo que yo he aprendido como mamá es que sí, en primera hay algo que se llama neuroplasticidad cerebral, y que a un niño dándole los estímulos necesarios, con toda la atención centrada en que él desarrolle sus potencialidades al máximo, claro que va habiendo cambios, claro que va habiendo migración, funciones y muchísimas cosas, ¿no? Pero como que la cámara hiperbárica o la medicina hiperbárica acelera este proceso. Entonces, a ver, la medicina hiperbárica, en el caso del cerebro, tiene funciones muy buenas. Yo diría que es uno de los mejores órganos y el que más se beneficia. ¿Por qué? Porque el cerebro es el tejido más susceptible a ser dañado por la hipoxia. Sí. El cerebro representa el 2% en el peso corporal de uno, pero consume el 20%. O sea, la quinta parte del oxígeno del cuerpo va al cerebro. Entonces, cualquier interrupción o una asfixia, una hipoxia, por leve que sea, el cerebro se destruye, sí, o se daña. Y hasta, como usted decía, hasta hace 10, 15 años, pues todo el mundo decía, pues ya, ¿te tocó? No, y hemos visto que no. Y esto empezó a hacer esto Neubauer. Uh-huh. También tuve mucha ayuda de otro profesor ya fallecido de Murcia, el doctor, no tampoco lo conocí directamente, Jordi de Sola fue uno de los que más también ha trabajado esto. Y realmente ellos tienen experiencia de miles de casos. ¿Qué pasa con la medicina hiperbárica? Que ha sido muy, como usted estaba diciendo al principio, ha sido muy mal manejada. O sea, la gente ha hecho experimentos y le salió bien y hace milagros, no. O sea, tiene indicaciones específicas. Donde quiera que haya habido una hipoxia como causa o consecuencia, ahí puede estar. Ahora, tienes que tener estudios con nivel científico para demostrar, no a mí me parece, yo creo que ahora hace esto. Y entonces, ¿qué pasa? Si lo hemos visto en niños, mientras más pequeños, más rápido va a ser la evolución. No es que sea la medicina mágica. Como terapia coadyuvante es muy buena. ¿Por qué? Porque acelera. Hemos hecho estudios en Cuba mismo y se acelera la recuperación de 5 años a 1. O sea, uno gana tiempo, gana calidad de vida, disminuye los costos y el niño se incorpora a la sociedad más temprano. Sí. O se incorpora, o por lo menos mejora. Y entonces, ¿qué pasa? Que actualmente no hay todavía esa cosa en muchos países. ¿Por qué? Porque los estudios no han tenido todo el rigor científico. A veces porque no hemos tenido las posibilidades económicas. Uh-huh. A veces porque no saben y no guardan las estadísticas. Sí. Y cuando las presentas, el comité de expertos dice, sí, pero falta esto y falta esto. Y muchas veces los estudios que van a dar fe de todas estas cosas, además de la clínica, hace falta evidencias, imágenes, y son muy costosos. El SPECT de perfusión cuesta mucho. Entonces un papá que tiene un paciente que tiene un niño de este tipo, prefiere gastar su dinero en mejorarlo y no en que yo demuestre que sirve. ¿Por qué? Porque tengo que hacerle un estudio antes, darle las sesiones, 20, descansar, darle otras 20 y otro estudio. Entonces, uh-huh, ese estudio me representa 2 ciclos que no le puedo dar. Entonces, está eso también. Entonces, muchas veces no, pero sí hay demasiados estudios, unos controlados, aleatorizados, randomizados, muy bien hechos y otros no. Porque no quieren, no, sino pienso que porque no han podido. Sí. Entonces,
Unido a esto está un grupo de gente que se ha dedicado a sacarle provecho a esto, por ejemplo, que si las arrugas se quitan, que si no sé qué cosa, pero no hay una base científica. En definitiva, sabemos que como oxígeno disuelto en plasma va a llegar a cualquier cosa y todo va a rejuvenecer y todo va a mejorar. Los niños realmente mejoran mucho los de neurológico, porque en todos los casos de daño cerebral se ha demostrado que casi siempre existe un edema cerebral de larga duración de años, y uno de los efectos en el cerebro del niño o en el cerebro en general es disminuir el edema cerebral, mejorar la producción de neurotransmisores, aumentar la fagocitosis, o sea, todo eso, mejorar el sistema inmunológico. Entonces estos niños se nos enferman menos. Cada vez que un niño de estos neurológicos se nos enferma, una neumonía, lo que sea, van para atrás en lo que han ganado. Entonces, pues bueno, aparte de que la mejora es muy buena, es mucho más rápida la recuperación y más integral. O sea, no es lo mismo nada más que hacer ejercicio que oxigenar el puesto de mando, como uno dice, ¿no? Así es. Entonces es una terapia que yo diría que no sustituye, sino que yo pienso que es una más en el conjunto de acciones que se hacen para mejorar la calidad de vida de estos niños. Quisiéramos que todos los pediatras pues tuvieran su bombillo, o sea, conocieran un poco más de esto. ¿Por qué? Porque el diagnóstico precoz que hagamos de cualquier anomalía, ya usted lo dijo con su niño, pues es un reto para el pediatra, para el neonatólogo. Si ya yo tengo el antecedente de un embarazo con problemas, de un nacimiento con problemas, de problemas neonatales, yo sé que ese niño va a tener problemas. Así es. Entonces, en los primeros meses, por no decirle el primer mes, ya uno puede saber. O sea, hay que dedicarle tiempo, pero ya se puede saber y empezamos a actuar con la acupuntura, con la rehabilitación, con si los delfines, que si la cama, todo. Mientras más yo le dé ese cerebro dañado, más me va a devolver. Es así. Así es. Ahora, también otra cosa que quiero aquí remarcar, no es de que vayas y le hacen la revista en el periódico Cámara Hiperbárica y vayas y metas a tu hijo o a tu papá o a Por tu supuesto. hermano. No, todo tiene una prescripción. A ver, doctora, háblenos. A ver, todo tiene contraindicaciones, tiene bien pocas. Pero realmente el niño que va a la cámara hiperbárica, si es de neurología, debe ser valorado por un neuropediatra. ¿Por qué? Porque yo tengo que examinarlo y hacerle un estudio de imagen X, dígase tomografía, dígase resonancia, y yo le voy a decir, a ver, mire mamá, tiene este % de atrofia cortical, de zona de gliosis, pero tiene posibilidad de tanto % de recuperación. O puedo decirle, mire, su hijo lo que tuvo fue una hidranencefalia, no tiene cerebro, entonces ¿para qué lo va a meter? Así es. O sea, no es meter por meter, como meter algo duro en una olla de presión y se va a ablandar. Los niños, en este caso de neurología, deben ser valorados por un neuropediatra que sepa de medicina hiperbárica, para saber si va o no va. Hemos tenido niños que han venido aquí y de otros países. Cuando estábamos en Cuba vimos niños de El Salvador, de Checoslovaquia, de Alemania. Hay otras enfermedades que son degenerativas y no sabemos, el mecanismo no se sabe, y hemos probado, han mejorado y han venido otros extranjeros y le hemos dicho no tenemos experiencia, o sea, no está demostrado bioquímicamente qué pasa. Así pero yo lo quiero, bueno, pero tú se lo dices, no es que esté demostrado. Así es. Pero yo tuve 2 casos que vinieron, se lo quisieron dar y mejoraron. Pero no, yo no tengo una demostración para hacerle. Ahora, lo que sí está demostrado que en donde hay una hipoxia del sistema nervioso, demostrado un daño cerebral en cualquiera de los 3 periodos de la vida, es recuperar. Siempre tiene que dirigirse a un neuropediatra que sea evaluado su cerebro, su examen físico muy importante, y nos va a decir las áreas dañadas. Ahora, cuando las vemos, esas áreas dañadas tienen atrofia, son neuronas dañadas, pero están vivas, o eso ya se hizo un quiste, un hueco y se llenó de líquido, bueno, ya ahí no puedo hacer nada. Así es. O sea, tiene que estar el paciente estudiado para que no pierda su tiempo. Exacto. Y no pierda su dinero y tampoco tenga falsas esperanzas, o sea, no es así. Sí. Ok. ¿Y las contraindicaciones cuáles son? O sea, las contraindicaciones básicas, primero, no puede tener ningún niño que recientemente, digo niño porque yo soy pediatra, pero que haya tenido
un neumotórax reciente, que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué? Porque pueden hacer bulas enfisematosas y hacen una enfermedad descompresiva y pues los mata. No pueden entrar con hipertensión arterial en el caso de los adultos, no deben entrar descontrolados de una diabetes, no deben entrar con procesos febriles activos. Hay también mucho que dicen, no, si es epiléptico no entra. No, si una de las cosas que usamos esto no puede estar con convulsiones en el momento de entrar. O sea, y está demostrado que la crisis de epilepsia que el niño tenga dentro de la cámara es la misma que iba a tener afuera. Sí. No es por la cámara hiperbárica. Realmente hay uno de los pocos efectos adversos que tiene es la hiperoxia, o sea, cuando uno pasa las concentraciones de oxígeno y el tiempo de horas de exposición, puedes hacer una intoxicación por oxígeno que se traduce en convulsiones. Así es, pero es por eso que un doctor te tiene que decir cuántas sesiones, sí, y qué tiempo y a cuánta presión, y según el daño, el peso, la causa. No puede ser en cualquier cámara, voy y como póngame las agujas y póngame allá adentro, no es así. Sí, no. También es muy importante conocer que por ahí a veces vemos anuncios, se regala una sesión gratis, se regalan 5. No, todo tiene su cosa. Está demostrado que el sistema nervioso es capaz de responder hasta la sesión 20. ¿Qué quiere esto decir? Nos ha tocado aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal hace muchos años una niña que hizo un paro muy largo, cardiovascular, y pues pasó varios días para que se decidieran a entrar. Y cuando la examinamos no había respuesta de tallo cerebral, dijimos no va a responder. Cuando no hay respuesta de tallo, ya. Pero sí, vamos a meterla porque qué sé yo, no va a responder. Vamos a llegar hasta la 20. ¿Por qué hasta la 20? Porque si a veces le damos 10, o sea, ya de 10 para arriba es bueno dársela. Ni menos de 10 ni más de 20 por ciclo. Pero si yo llegué a 20 y no hubo cambios, no los va a ver. Entonces no hagas que gaste más dinero. Así es. No haga que tenga más falsas esperanzas. Y los que a veces desgraciadamente tienen estos equipos a veces ni son médicos. Y entonces con tal de que vengan más, pues sí, léele más. Sí, hasta la 100 va a tener efecto. Y entonces sí queremos saber que eso está demostrado, y uno de los que lo demostró fue Neubauer. ¿Hasta qué tiempo el sistema es capaz? Le di 10 y no a lo mejor reacciona a las 15, a las 14, a las 19. Pero si yo llegué a 20, ya él no va a responder. Entonces esa niña llegamos a 20, no se movió ni un pelo. Sí. Dije, vamos a darle 30. No se movió ni un pelo. Y así es. Pero a veces, desgraciadamente, la medicina para mucha gente tiene un carácter mercantilista, sin tener en cuenta que es un papá que está sufriendo, que es un familiar que tiene uno toda la esperanza. Y así nos ha pasado aquí también, en el Lindavista. Aquí hemos tenido niños con un daño muy severo, con un cerebro muy dañado, que perdió toda la arquitectura normal, y le hemos dicho, ay doctora, pero no sea si yo quiero, pero yo no te puedo engañar. Así es. O sea, las posibilidades son muy pocas, 2-3%, porque el cerebro hasta la estructura la perdió. Y si tú pierdes la arquitectura, pues general ya que te queda. Y llegamos a las 20. Ella era una muchacha muy joven con su bebé, y llegamos a las 20 y no hizo nada tampoco. Y quiso darle el segundo ciclo pasados 3 meses. Y le dije que no. ¿Y pues por qué? Porque usted me dice que no, porque usted me lo niega. Yo no te lo niego, es tu dinero. Sí. Pero lo que no quiero es que tengas falsas esperanzas y que después la doctora me engañó. Así es. Y se dio el segundo hasta que se convenció y ya. Así o sea, es triste, pero tampoco podemos engañar a las mamás. Sí, porque la medicina, como todo, tiene sus límites. Y también, pues también tienen que conocer la cantidad mínima de sesiones que se deben dar son 10. ¿Por qué? Porque este oxígeno, una de las funciones es eliminar los radicales libres, pero hasta 10 él mismo los produce. Si tú se las dejas adentro, ¿cómo lo quitas después? Le estás provocando daño. Sí. Entonces, después de la sesión número 10, él empieza a combatir los radicales libres. Entonces, por eso decimos no menos de 10 ni más de 20. ¿Y qué tiempo entre un ciclo y otro? De 3 meses hasta 5 meses, porque ese oxígeno sigue actuando. Aunque yo acabe hoy, yo voy a ver cosas en la semana, la otra. 3 meses más voy a seguir viendo
Entonces no vale la pena gastar dinero al mes otra vez, espera que ese oxígeno haga su efecto. Y a los 2 meses y tanto lo revalúas, ganó esto, seguimos. Sí. Y seguimos mientras sigamos obteniendo, seguimos. Así es. Y cuando ya no cambió más, ya no obtuvo más nada, ahí nos quedamos. A veces hacen falta 60, a veces 40, a veces niños que han tenido 100. Tenemos una paciente del ICEMIN, Guadalupe Cristal, que tenía 26 semanas de gestación, un producto apenas, y pesó 800 gramos. Estuvo 3 meses en la UCIN, hizo todas las complicaciones habidas y por haber para no estar viva. Ajá. Cuando a mí me la entregaron, me dijeron, ahí está, a ver qué puedes hacer. Le faltaba la mitad del hemisferio cerebral, la mitad. Era un hueco, sí, y se llenó el líquido cefalorraquídeo ahí. Y yo dije, hasta ahora yo me he encargado de restaurar neuronas dañadas, pero de hacerlas nuevas, ¿no? Así es. Y entonces a Guadalupe Cristal le empezamos a dar sesiones a los 4 o 5 meses, donde ya estuvo lista, cabía entera dentro del casco, era muy chiquita, y Guadalupe le creció, todo se le llenó, como que se esponjó el cerebro. Wow. Solo nos quedó una línea de menos de 1 centímetro que correspondía a un defecto en el pie, pero hoy tiene 6 años, caminó al año y pico, habla como un loro, está en la escuela, va súper bien, o sea, es una niña normal, los padres están así. Sí. Y como esos ejemplos te puedo citar más. Sí. Hemos incursionado hace 5 años en las neuropatías periféricas, ya no sistema central, periférico. Empezamos a estudiar los Guillain-Barré. Aquí en México hay un médico hiperbarista, el doctor Cuauhtémoc Sánchez, creo que está en Mérida, y él fue el primero que hizo algunos estudios de los nervios periféricos en el año como 2004, no me acuerdo bien. Y entonces se me ocurrió, me tocó ver varios Guillain-Barré aquí en México, chiquiticos, de 2 años, de 3 años, y han sido los peores de evolución. Intubados, con un pronóstico muy malo, que según dice en la literatura, ese tipo de Guillain-Barré sobrevive el 5%. Y si sobrevive, se demora en recuperarse 1 año y medio parcialmente. De esos niños hemos tenido 3 en el ICEMIN intubados, muy mal pronóstico, paralizados totalmente para que estén intubados, y del alta a los 10 y tantos días quitándole el tubo lo hemos sacado para las cámaras y al mes están caminando, y a los 3 meses los estudios neurofisiológicos regresaron, o sea, no es que me parezca, demostrado. Los llevamos a los congresos y la gente, ¿qué le hiciste? ¿Cómo los estudios regresaron si se demoran 1 año y medio? Entonces también vemos que en las neuropatías periféricas pueden ser diabéticas, en estos de Guillain-Barré, que es bastante desconcertante, la evolución es muy buena, se acelera mucho en calidad y en tiempo. Entonces esos niños que a lo mejor iban a estar toda la vida con secuelas importantes de no caminar o caminar con muchos problemas, los tenemos caminando al mes. Sí. Y los tenemos con los estudios fisiológicos normales en 3-4 meses. O sea, demostrado ahí. También hemos incursionado en las enfermedades cerebrovasculares. Tenemos niños con infarto cerebral de adolescente. Después buscamos la causa, pero un infarto cerebral en un niño de 11, 12 años, sí, pues si en un adulto se queda hemipléjico. Así es. Pues también lo sacamos, se lo dijimos a los papás, el cerebro está acabado, es muy importante esto, o sea, no importa la edad, pero si se dañó el mes pasado, es el momento. Sí. Sobre todo hemos visto a través de todos estos años que llevamos trabajando, que mientras tú accedas a ese cerebro dañado en el menor tiempo posible, mayor posibilidad de recuperación tiene. Muy buena en el primer año, sí, de dañado. Sí. Buena hasta 5 o 6 años. Y menos buena, pero buena, de más años. Hemos tenido niños con recuperación de la visión después de 7 años de dañado nervio óptico. Wow. Entonces todo eso tenemos pues los trabajos en los congresos internacionales. Sí. No, y además hacerle comercial. Ahorita que llegué, la doctora me platicaba que está escribiendo un libro donde sí, está documentado todos estos casos, donde está toda la experiencia, estos 38 años de experiencia como doctora,
del 94 para acá como hiperbarista y que va a iluminar a muchos, doctora. Y va a dar muchas esperanzas a familias. Estamos tratando de que sea para los pediatras, pero en un lenguaje muy sencillo, donde la gente entienda que no es utopía, que no es sueño, es la realidad, los nuevos paradigmas de la neurología, la plasticidad cerebral. Ya el cerebro se puede recuperar. Así es. Ahora, no en todos los casos, desgraciadamente, pero por eso tienen que ser evaluados. Así y estamos también muy a la saga de tener en mente lo que es la medicina preventiva. Si ya sabemos que la mayoría de estos daños vienen del periodo prenatal, pues es muy importante para los pediatras conozcan esto. Sí. Y que sepan que una consulta de pediatría no es peso y talla y vacuna, es desarrollo psicomotor. Alteraciones en el primer año del desarrollo es secuelas, y si tiene esos antecedentes es un bombillo rojo para uno. Así es. Entonces es muy importante que los pediatras, por eso estoy haciendo ese librito, no es un libro grande ni nada de eso, pero por lo menos con cosas básicas de fisiopatología, de bioquímica, para que sepan qué pasa en el cerebro y cómo podemos actuar. Mientras más temprano, mejor. Sí. Ahorita estábamos hablando con el doctor Loyo, que es el director nuestro, está muy enfocado a la medicina, y yo le decía, es que podemos ir, no a las escuelas, a las guarderías. ¿Por qué? Porque las señoras, las tías saben que el niño es el que se sale del montón, que el niño no hace actividades, que el niño no habla, que el niño está atrasado. Esos niños hay que valorarlo, y si tiene antecedentes pre o perinatales importantes, pues ahí que tenemos que actuar para que ese niño no tenga tener problemas después. Así es. Y no esté en una escuela de retrasados mentales, si podemos sacarlo, ¿no? Así es. O sea, es muy importante el aspecto preventivo del daño cerebral. Ya no es como antes que tenía un daño cerebral, ahí está crucificado y esa es tu cruz. No. Y ustedes lo han comprobado. Así es, bueno, pero todavía muchos doctores siguen pensando todavía dicen, muchos señora, ¿para qué lo trae si no va a hacer nada a su hijo? Tristemente es así. Entonces, bueno, queremos decirle eso a la población, a las mamás, que sí, desgraciadamente en todos los campos hay gente escéptica, gente que no cree. Lo menos que uno puede decir es, yo no sé de eso, vamos a documentar, es lo menos que uno puede hacer, ¿no? Sí. Vamos a ver si hay cosas nuevas. Sí sé que mientras más estímulos o aferencia le demos a un cerebro dañado, más nos va a devolver. Es que uno, normalmente, ahora a lo mejor de esta plática, a mí se me queda el 80%, a usted también, y somos normales. Así es. Entonces, a un niño con problemas no se le queda el 50, el 40. Pues le voy a dar 150 para que me devuelva 70. Entonces, mientras más cosas le demos organizadamente, dirigidas por alguien, en orden, pues mejor va a ser. Así es. Una doctora que conocí cuando me dieron el diagnóstico de Carlos, médico en rehabilitación, la doctora Paula Popoca, yo le preguntaba, oiga, siempre yo como mamá asustada, oiga, ¿y esto le hará daño a mi hijo? ¿Y esto le hará daño a mi hijo? ¿Y esto? Hasta que un día me dice, lo único que le hace daño es lo que no le haces. Es lo que no le haces. Todo, eso lo digo yo a las mamás. Si te dicen, móntalo en un delfín, móntalo. Que si huélalo en una mosca, huélalo. O sea, todo lo que aparezca, que tenga un fundamento lógico y que te lo indique un médico, hazlo. Si está en tus posibilidades, porque el tiempo es el único que no perdona. Así es. Y cuando ya ha pasado muchos años, y dice, ching, ya yo no le hice caso cuando lo escuché, yo no me fui o sea, no quiere decir que todo lo que salga yo lo voy a hacer, pero no. Me documento, así es, me informo, voy con mi médico, le pregunto, voy a otro, escucho otra opinión. Así es. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque, como dicen en Cuba, más vale un por si acaso, así yo lo hubiera sabido. Así es. Entonces es muy bueno tampoco hacerle caso a toda la gente en la calle, ni tampoco guiarse por algunos médicos que nos quedan escépticos. Bueno, si esa opinión no, voy a otra. Escucho 2 o 3 opiniones y yo razono. Sí, no, y es por eso importantísima su opinión y todo esto que nos ha explicado de usted, que ya tiene tanta experiencia en la medicina hiperbárica y también como neuropediatra. Sí, he tenido la oportunidad y gracias a Dios de poder unir las dos cosas hace 20 y tantos años. Y entonces estoy muy enfocada en eso. Realmente no me gusta hacer una consulta en 15 minutos, no puedo.
pienso que la mamá se merece un respeto, una atención y una información para que ella decida qué va a escoger. Así es. Pero que no le falten las herramientas que nosotros le podemos brindar. Así es, yo siempre he creído en eso, que los papás debemos de tomar las decisiones en el momento adecuado, pero con la información necesaria. Necesaria y adecuada. Y adecuada también, no por charlatanes ni por Facebook, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctora. Todos sus datos del consultorio han estado apareciendo a lo largo del video, los hospitales en que atiende, y pues muchísimas gracias, doctora Tania. No, es un placer. Bienvenida a México. Es un placer, es un placer. Gracias. Y mucho gusto de poder, o sea, me siento feliz de poder ayudar a los niños, y yo creo que no hay premio mayor. Como yo le decía, yo acabo de regresar sin nada, pero soy tan feliz de ver una mamá que sonríe, de ver un niño que no hacía esto y rápido empieza en cuanto uno lo estimula. Así es. Y eso yo creo que no hay nada que lo pague. No. Por lo menos para mí. Bueno. Para mí es muy importante una mamá. Es importante una mamá y un niño. No, pues muchas mamás hay que realmente están súper agradecidas por todo ese cambio que hubo en los niños, en cada uno de los niños, y que muchos médicos no daban ni un peso por esos niños. Y que le decían, ese niño no va a hacer nada. No va a hacer, o sea, ni lo lleven, ni le hagan. Yo tengo niños así, ese niño nunca va a dejar de convulsionar y nunca va a caminar, y están en la escuela. Sí. Y bueno, todo el mundo no tiene que ser universitario. Así es. Pero es un niño que te va a decir mamá, que te va a entender, que sabe lo que quiere, porque saben lo que quieren. Y eso es muy gratificante. Así yo como mamá, yo pienso que no hay nada más importante que un niño. Vale más que cualquier oro del mundo. Y para mí, por supuesto que tengo que vivir y todas esas cosas, pero yo me siento muy bien pagada cuando una mamá sonríe, porque su niño, además de ser niño, pues ya está ahí. Así es. Ya lo siento como un niño. Así entonces es. Eso vale mucho. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora. Sí. Bienvenida. Okay. Y pues bienvenidos a Holanda. Ok.